Saludos santos, saludos amados, saludos mis hermanos, saludos a muchas bendiciones a todos en este día tan especial. Yo quiero hablarles de un tema muy importante, muy trascendental. Yo espero, estoy seguro que le va a ser de bendición, así es que quédese ahí y ponga mucha atención. Alabado sea el Rey para siempre. Quiero hablarles sobre Jesús, el primer convertido a Cristo. Jesús, el primer convertido a Cristo. Todos nosotros tenemos una idea del nacimiento de Jesús, de la historia, de todo lo que pasó, pero nunca nos ponemos a pensar sobre si estos detalles puedan variar un poquitito o no. Porque leemos una historia en Lucas o en Mateo, pero nunca lo vemos así como quien dice con lupa, no, detallarnos. Cuando usted es enamorado del Señor, como yo lo soy, usted quiere saberlo todo de Él. Y al ser Él mi vida y mi amor, pues yo quiero saber todos los detalles. Y por eso es ahí donde nosotros comenzamos a ver cada cosita a través de los tiempos y de los años. El Señor dice, porque yo te clama a mí, yo te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Es que siempre aprendemos algo. Bueno, Lucas, hablando sobre la historia de Jesús, dice en el capítulo 1, verso 1, puesto que ya muchos, ponga atención, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Sí, Lucas no era el primero. Muchos antes habían intentado o tratado de poner en orden y de explicar qué había pasado, cuál era la historia real y verdadera de Jesús y del Mesías, de Cristo, de su llegada. Entonces él sigue diciendo, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas tal como nos las enseñaron. Sí, Lucas fue uno de aquellos que aprendió, que escuchó de alguien más. Bueno, era una historia que se contaba de uno a otro y parecía que habían algunas pequeñas variaciones, puesto que muchos habían intentado ponerla en orden, quizá no habían podido, pero Lucas sigue diciendo ahí en el verso 3 del capítulo 1, me ha parecido también a mí, o sea, yo, como otros lo han intentado, a mí me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado, porque él comenzó a investigar, a preguntar, a ir a la gente para conocer y poner en orden también la historia, porque no era el primero, ya muchos otros habían tratado de poner en orden la historia de lo que había sucedido. Entonces dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y sigue diciendo en el verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Y ahí Lucas da la genealogía, o sea, los padres, los abuelos, los tatarabuelos, etc. Interesante que, por un lado, Lucas da la genealogía de Jesús, y Mateo también la da, pero si usted cuenta las generaciones, hay una... no concuerdan. Y no concuerdan porque se dice que muy posible los registros, si hubiese sido un sacerdote, pues tenían registros de sus padres, de su abuelo y así sucesivamente, pero hacer el de José, pues ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron para explicar la genealogía o los padres, la línea de descendencia de Jesús. Bueno, lo que yo quiero decirle hoy es que es muy interesante que abramos nuestra mente y que Dios nos alumbre para poder entender cosas que muchas veces no queremos o no vemos, porque yo sé que, vuelvo a decirle, si usted está enamorado del Señor, pues usted va a querer conocer más y más de Él y entender su palabra. Bueno, esa es la idea de este tema que viene el día de hoy, el cual es Jesús, el primer convertido a Cristo. O sea, primero tenemos que entender que muchos trataron de poner en orden la historia y Lucas fue uno de ellos, quien investigó con diligencia para hacer lo mejor posible de modo que se pudiese explicar la venida de Cristo, el nacimiento de Jesús. Bendito sea el Rey para siempre. Jesús, el primer convertido a Cristo. San Juan capítulo 1, verso 1, es un pasaje muy, pero muy importante. Dice,
Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era la revelación, en el principio era la acción, el verbo, saltar, cantar, hablar, la acción. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero dice, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Aquel verbo, aquella acción, aquella palabra creativa no solo estaba con Dios, sino que era Dios mismo. Bendito sea el Rey para siempre. Verso 14 dice, y el verbo, en la versión Reina Valera dice, y el verbo se hizo carne. En la versión Biblia al día dice, y el verbo se hizo hombre. O sea, ese verbo se manifestó en el cuerpo de un hombre. El verbo vino y habitó en un hombre. Dice, y el verbo se hizo hombre. Seguimos. La Biblia latinoamericana dice, y puso su tienda. Puso su tienda entre nosotros. ¿Sí? Dios viene y pone habita en la tierra. Pero no se manifestó completamente porque vino a habitar dentro de una tienda. Porque no hay quien pueda ver a Dios y viva. Entonces tenía que estar en una tienda. La Biblia textual dice y tabernaculizó, o puso un tabernáculo entre los hombres. Recuerda que en el tiempo de Moisés había un tabernáculo que tenía el atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo eso lindísimo, la puerta de las ovejas, el lavatorio de las manos, el altar de bronce donde presentaban los sacrificios, el lugar santo donde estaba el candelero, los panes, y las lámparas de incienso, lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón, los querubines. Bueno, glorioso, pero en medio de eso había una cortina. Ese tabernáculo tenía una cortina que no permitía que nadie accesara a Dios. Solo una vez al año el sacerdote entraba, tenía campanillas en sus vestidos y algo que le amarraba del pie. Cuando las campanillas ya no se movían, dicen, ya se murió, porque le cayó el juicio divino y lo tenían que sacar arrastrado. Nadie podía entrar a sacar al sacerdote que moría cuando Dios no aceptaba el sacrificio. Bueno, ok, había un tabernáculo. Entonces el verbo que es Dios vino y puso su tienda entre nosotros, tabernaculizó, puso un tabernáculo acá en la tierra, que era el verbo manifestándose en una tienda o en un cuerpo o en un tabernáculo, porque la gloria de Dios habitaba dentro. Bendito sea el Rey para siempre, para siempre. Entonces dice, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? La del verbo, la de Dios. Y vimos su gloria, la gloria que recibe del Padre, el unigénito único, el unigénito de Dios, ¿verdad? Entonces, resulta que Jesús, o Cristo, quien es Dios, quien es el verbo, se manifiesta en un tabernáculo, en una tienda, la cual la conocemos como Jesús, que significa Salvador. Y cuando se produce, cuando Jesús es engendrado, cuando el Espíritu Santo habita en ese cuerpo, viene a ser entonces, cuando el verbo habita en ese cuerpo, entonces viene a ser, ¿qué viene a ser? Viene a ser el unigénito. ¿Y por qué viene a ser el unigénito? Bueno, porque era el primer hijo de Dios. ¿Sí? El unigénito era el primero, el único hijo de Dios. Ahora, ponga atención, porque el que es el unigénito, luego viene a ser el primogénito, porque ya no es el único hijo de Dios, porque vienen a haber muchos más. Y aquí la Biblia sigue explicando qué se necesita para ser hijo de Dios, qué se necesitó para que Jesús viniera a ser hijo de Dios. Primero, el unigénito, vuelvo a decir, pero luego la Biblia le llama el primogénito, no uno, porque ya era el primero de muchos, el primogénito. Entonces el verso 12 de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios yo debo de recibirle y debo de creerle. Y entonces Dios dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice,
Aquí da la clave, es importante, pon atención a esta clave, porque el que es hijo de Dios dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ok, para ser hijo de Dios no cuenta la carne, ni cuenta la sangre, ni cuenta la voluntad de varón, no cuenta papá, ni cuenta mamá, porque es engendrado de Dios, del Espíritu. Jesús, la tienda de campaña, el tabernáculo, el cuerpo que fue engendrado, en el cual fue puesto el verbo que era Dios, manifestado en esta tierra para salvación a los hombres. Fue el primero que nació como hijo de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino nació porque el Espíritu vino y habitó en él. Porque la sabiduría, porque el poder, porque el verbo, la palabra creativa, el cual era Dios, vino y habitó en él. Y entonces vino a ser el primer hijo de Dios, engendrado por Dios. Entonces vino a ser el unigénito, porque no había otro, solamente había uno. Pero luego íbamos a ver muchos más. Aquí es cuando Jesús viene a ser el primer hijo de Dios. Y cuando yo digo Jesús, el primero en convertirse a Cristo, ¿qué quiero decir? Bueno, la Biblia dice que nosotros en Romanos fuimos destinados para ser todos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, conforme a Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol Pablo. O sea, Jesús fue el primero en el cual Cristo fue formado, porque Cristo, el verbo, la sabiduría, el poder creativo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo puso su tienda y el verbo tabernaculizó y el verbo habitó. Entonces cuando el verbo viene y habita, ahí es donde Cristo es formado en Jesús. Recuerde que Jesús representa la parte humana. Pero para ser hijo de Dios no se necesitaba la carne, ni la sangre, ni la voluntad de varón. Dice eso el verso 13, sino es ser engendrado del Espíritu Santo. Y eso sucedió en Jesús. El Espíritu Santo habitó en él, en esa tienda de campaña, en ese tabernáculo, en ese cuerpo. Y entonces fue engendrado como el unigénito. El unigénito. El único, no había otro, solamente él. Habríamos luego muchos después, pero primero fue solo él, el unigénito. Hebreos 1:5 dice, porque el escritor de los Hebreos lo que quería probar es que Jesús era mayor que los ángeles, que no era inferior. Entonces dice, porque a cuál de los ángeles, verso 5, capítulo 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Jesús viene a ser hijo de Dios porque el Espíritu y el verbo habitó en él, y Cristo, que significa ungido, que significa Mesías, Cristo, el Dios, el verbo, se manifestó en él y vino a ser el primer hijo de Dios. Lo mismo que le ha sucedido, que te ha sucedido a ti, si tú has sido nacido de Dios, no de carne y sangre ni voluntad de varón. Si Dios ha venido a ti, tú has sido engendrado y entonces ahora eres hijo de Dios, como Jesús vino a ser hijo de Dios al ser engendrado. Entonces 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, porque ahora recuerde, en Juan 1:1 dice el unigénito de Dios, el unigénito hijo de Dios. Pero ahora en hebreo dice el primogénito, porque fue el primero en ser nacido como un hijo de Dios por voluntad de Dios mismo. Estamos hablando de la parte humana de Jesús.
¿Sí? Estamos hablando de la parte humana, cómo Él vino a ser engendrado Hijo de Dios. Y Cristo, el Mesías prometido, vino y habitó en Él. El Verbo habitó en Él. El Verbo, que es Dios mismo, habitó en esa tienda y en ese tabernáculo. Y otra vez cuando introduce al primogénito, y ahora es el primero de muchos que también hemos pasado por el mismo proceso, que somos nacidos por el poder del Verbo, por el poder de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 14, seguimos con el tema, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros, de todo ser humano, que nuestro espíritu viene de Dios, porque el espíritu ha sido dado por Dios, de todos nosotros que hemos sido puestos en un cuerpo de carne y de sangre. Pero lo interesante aquí, ponga atención, dice: porque así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cómo era la carne y sangre de Jesús? De lo mismo. Carne y sangre, de la misma carne y sangre. No era una carne diferente, era una carne y sangre, porque Él participó de lo mismo que tú y yo hemos participado. Verso 17: por lo cual debía ser, escuche, en todo semejante. En todo semejante, o sea, en todo igual a sus hermanos, porque Él debía ser en todo semejante o igual a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Sí? Si Jesús iba a ser convertido en sumo sacerdote, Él tenía que ser igual y semejante, carne y sangre, y semejante en todo a sus hermanos, porque así Él, como un sacerdote, podía tener misericordia, porque dice el verso 18, sigue diciendo de Hebreos capítulo 2, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Jesús fue tentado en todo. Entonces Él podía entender a sus hijos, porque Él participó de la misma carne y de la misma sangre, y fue semejante en todo a sus hermanos. Recuerde que Él era el unigénito, pero ya cuando tiene hermanos, Él es el primogénito, porque fue el primero, en el cual Cristo, Verbo, poder, sabiduría, Dios se manifestó y habitó. Él fue el primer hijo engendrado. Nosotros luego seguimos en el mismo proceso que sucedió con Jesús. Ahora el verso 11 de Hebreos capítulo dice: porque el que santifica y los santificados. ¿Quién es el que santifica? El que fue a la cruz, llevó nuestros pecados y los sepultó. Y nosotros somos los santificados. Jesús, que llevó los pecados en su cuerpo, porque dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él, dice, se hizo maldición por nosotros, porque maldito el que es colgado en un madero. Él sufrió la maldición y las consecuencias que nosotros debíamos de haber sufrido. Entonces Él es quien santifica y nosotros somos los santificados. Pero el que santifica, Jesús, y los santificados, dice, de uno son todos. ¿De quién somos todos? Del Verbo. Del Verbo, del principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por medio de Él fue creado todo. De Dios, Verbo, Dios, todo, de uno son todos. El que santifica y los santificados de uno somos todos. Por lo cual, dice, hablando de Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Por qué no se avergüenza? Porque Él es tu hermano, porque Él es mi hermano, porque el mismo proceso de nacimiento, de engendramiento por el poder de Dios que se dio en Él, en ese tabernáculo o en esa tienda, lo mismo se dio en nosotros. Verso 12, diciendo: anunciaré
Ahí está hablando Jesús, no está hablando el verbo, no está hablando Dios, está hablando Jesús. Jesús, el primero en recibir, el primero en que la gracia fuera, llenara la gracia de Dios fuera manifestada en él, el primero en convertirse a Cristo, o que Cristo se convirtiera dentro de él, porque Cristo, el poder de Dios, vino a él, se manifestó a él y le engendró como hijo de Dios, y fue entonces conocido como el unigénito, y luego sería conocido como el primogénito, porque fue el primero. Verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Interesante que pensemos en Jesús como eso, como nuestro hermano, alabando a Dios como tú y yo le alabamos en la congregación. Y del mismo modo como tú y yo oramos, dice que él suplicaba con lágrimas, con ruegos, etcétera, delante del Padre. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos pasado por el mismo proceso de nacimiento para con Dios. Aquellos que no son nacidos de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino que han sido hechos hijos de Dios por su poder. Eso es lo que sucedió en Jesús, unigénito, primogénito, y eso es lo que nos ha sucedido. Seguimos entonces con esto. Romanos capítulo 8, verso 29. Bendito sea el Rey. Vamos a tomar un poquitito de café. Espero que no piense que es malo. Yo creo que sí es un poquito malo. ¿Sabe por qué? Porque dicen que eso mancha la piel. Pero ahí la gracia de Dios nos cubre, ¿verdad? Sabemos que somos el templo de Dios, tenemos que cuidarnos, pero bueno, una manchita que otra pues no está tan mal. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ya no el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. ¿Verdad? Fuimos entonces nosotros, escuche, tú y yo fuimos nosotros predestinados y creados para ser conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para pasar por el mismo proceso exacto de su Hijo, y de modo que lo que sucedió en el Hijo suceda en nosotros, para que Él sea entonces el primogénito de entre muchos hermanos. Cuando tú entiendes esta verdad y sabes, ok, el proceso que sucedió en Jesús, que Dios vino y habitó en una tienda y en un tabernáculo, es el mismo proceso que ha pasado en mi vida, que Él ha venido y ha habitado en este tabernáculo y en esta tienda de carne y sangre, porque Jesús padeció de lo mismo, en todo semejante a sus hermanos, en todo participó de carne y sangre igual que sus hermanos, para que entonces Él pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y entendernos y ayudarnos y respaldarnos, porque Él vivió por todo lo que tú y yo vivimos el día de hoy. Alabado sea el Rey. Filipenses 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ponga atención porque aquí menciona las dos palabras. Cristo, el cual es Dios, es el verbo de Dios, es Dios mismo. Jesús, que es la tienda de campaña, o que es el tabernáculo en el cual Dios vino y habitó. Entonces, y aquí no estamos desechando ni a uno ni al otro, sino que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, en Cristo y en Jesús. El cual, ponga atención porque aquí nos habla de la divinidad y de la humanidad. O sea, divinidad Cristo, humanidad Jesús. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Quién era en forma de Dios? ¿Quién era en forma de Dios? Era Dios, pero no era Dios porque estaba en forma de Dios. ¿Y por qué estaba en forma de Dios? Porque Cristo Jesús, o más bien Cristo vino a habitar en Jesús. Cristo, quien es Dios, quien es el verbo, vino a habitar en su tienda de campaña o tabernáculo que se llamó Jesús. Y entonces en el momento en que Cristo se manifiesta en el cuerpo, en la carne y sangre de Jesús, viene a ser en forma de Dios. Tú y yo hemos sido creados para ser en forma. ¿Sí? Romanos dice que
a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Hijo fue creado, fue engendrado, el unigénito que luego fue primogénito, fue creado y engendrado en forma de Dios, porque tenía toda la divinidad, pero tenía su cuerpo de carne y sangre. Entonces por eso Él, siendo en forma de Dios, pero no solo era en forma de Dios. Hay una coma y dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? Si tú lo miras como Jesús Cristo, Él era en forma de Dios en un cuerpo humano. Pero si tú lo miras como el Cristo, Él era Dios completamente. ¿Cómo te miras tú? Bueno, tú puedes verte en forma humana, donde Dios habita en una casa, o puedes verte en una forma espiritual y dice: soy el cuerpo de Cristo, soy el cuerpo de Dios, así es que somos iguales a su cuerpo, al cuerpo de Dios. Dice entonces: Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ahí fue donde vino a ser en forma de Dios, porque se despojó. Siendo Dios, se despojó al tomar cuerpo, al habitar en un cuerpo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, otra vez, semejante, igual, porque en todo tenía que ser semejante a nosotros, para que fuera un sacerdote fiel, hecho semejante a los hombres, o sea, igual a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es perdón. Jesús llevó los pecados. Jesús llevó nuestra maldición. Con el cuerpo de Jesús fueron sepultados todas nuestras faltas y errores. Fueron sepultados con Jesús. Es por eso que en el nombre de Jesús toda rodilla ha de doblarse, porque Él significa perdón. ¿Sí? ¿Sí? Así es. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y no hay que darle vueltas, porque así es. Y si no se ha doblado, pues debe de doblarse o se doblará. Verso 11, pero sigue diciendo y complementa esta información. Recuerda que estamos hablando de Jesús, de Cristo Jesús o de Jesucristo. Y el verso 11 dice entonces, primero el 10 dice: toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús, de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y el verso 11 dice: y toda lengua confiese. ¿Qué tiene que confesar toda lengua? Que Jesucristo es el Señor. Jesús Cristo. O sea, cuando Dios viene y habita una tienda y esa tienda va a la cruz, entonces el nombre de Jesús es perdón, pero el nombre Jesucristo habla de nuestra humanidad y de nuestra parte humana y nuestra parte divina. Así es, Jesucristo habla de la parte humana y divina, de un Dios que ahora siente como nosotros sentimos, padeció como nosotros padecimos, sufrió como nosotros sufrimos, oró, lloró, clamó y tuvo temor y se perfeccionó como nosotros lo hacemos. Ese es nuestro Dios. Ahora toda lengua confiesa a Jesucristo, que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Jesucristo no solo es un nombre compuesto, habla de la humanidad y de la divinidad, habla del verbo que era Dios, que vino a habitar en una tienda y que esa tienda fue hasta el fin, hasta que fue rota y separada en dos y el velo se rompió y entonces la gloria de Dios pudo fluir. Y entonces comenzaron a ver ya no un unigénito, sino el primogénito de muchos hermanos, porque el velo se rompió, el costado fue roto.
de Jesús. Es por eso que Jesucristo es el nombre a confesar para la gloria de Dios. Bueno, esto es muy sencillo. Yo creo que es muy sencillo, es muy básico, ¿verdad? No se necesita una gran revelación para comprender estas cosas que son bastante sencillas. Solo se necesita tener un corazón abierto y mucha humildad. Sí, mucha humildad, porque yo recuerdo que muchas veces yo, como estudiante de la Biblia allá en mi juventud, me decían un pasaje y yo sabía que tenían razón, pero yo era contrario a lo que yo hasta el momento pensaba. Yo tenía que tragar grueso y decir, es cierto lo que usted dice. Pero si lo que usted dice es cierto, entonces quiere decir que yo he estado equivocado o que no he tenido toda la claridad sobre el tema. Es muy importante que tú y yo estemos dispuestos en toda humildad a aprender, a crecer, a conocer, a no tener una mente cerrada, sino abierta, porque así vamos a conocer a nuestro Salvador. Ok, alabado sea el Rey para siempre. Seguimos, vamos a ver si concluimos rápido. Dice entonces el Hebreos capítulo 5, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo podía haberse glorificado a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Porque Cristo es el Verbo, Cristo es Dios, Cristo es el Mesías prometido, es Dios mismo. Porque yo Jehová os salvaré y a ningún otro enviaré en mi nombre. Yo Jehová. Porque no hay Dios, ni ha sido creado, ni lo será después de mí. En Dios, en Jehová, en Yahvé, en Elohim. Porque Dios no es letras. No, Dios no, hay gente, no, pues que usted dice Dios, no, Dios no es letra, Dios es espíritu, y se conoce en el espíritu. Dios no es nombre de letras, Dios es espíritu. Así es que yo espero que usted no tenga problema cuando yo hablo de Cristo, o hablo de Dios, o hablo de Jehová, o hablo de Yahvé, o hablo de Elohim, porque si estamos conectados en el espíritu, estoy seguro que usted me entiende, me va a comprender, bendito sea el Rey. Entonces dice que Cristo y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él podía haberse hecho sumo sacerdote porque era Dios. Pero sigue diciendo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Cristo, en los días de su carne, cuando caminó en su tienda o en su tabernáculo, él no se puso como sacerdote a sí mismo, sino que él como un hijo, como Dios habitando en un cuerpo, él se despojó y se sometió a la voluntad del Padre y no se autonombró sacerdote, sino que esperó a que aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús, Cristo en Jesús nació un hijo. Dios creó un hijo unigénito, y así como Dios creó el unigénito, que luego vendría a ser el primogénito, así tú y yo hemos sido creados y la naturaleza divina de Dios está en nuestras vidas. Por eso es que si tú comprendes y conoces a Jesucristo, vas a conocerte a ti mismo. Entonces sigue diciendo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, porque él se había despojado de todo y estaba caminando en su tienda de campaña, alabado sea el Rey, fue oído a causa de su temor reverente. Ponga atención aquí, porque el Hijo, Cristo en Jesús, Cristo como hombre, él tuvo temor, él tuvo ruegos, él tuvo súplicas. ¿Y saben qué pasó? Él tenía que ser en todo semejante a nosotros, dice la palabra. A tal modo de que él pudiera ser un sacerdote comprensivo, porque él pasó por lo mismo. Participó de carne y sangre, igual que nosotros. Igual que nosotros. En todo tenía que ser semejante. Es lo que hemos leído anteriormente. Entonces, como en todo fue semejante, él tuvo que clamar y tuvo que llorar y tuvo que pedir auxilio y ayuda. Él fue el primero. Jesús fue el primero en recibir la gracia de Dios. Fue el primero
en recibir el apoyo de Dios, fue el primero, escuchen, en recibir la clemencia de Dios. Sí, el apóstol Pablo luego dice que él fue el primero en recibir toda la clemencia, pero fue el primero después de la cruz, porque Jesús fue primero en recibir toda la clemencia en el cual habitó el Cristo, el Dios Todopoderoso, y fue engendrado como hijo de Dios, como tú y yo lo somos. Él fue engendrado como hijo de Dios. Bendito, estoy hablando de Jesús, para luego venir a ser Jesucristo. Tú y yo venimos a ser igual a Él, venimos a ser creados a su imagen, venimos a tener a Jesús, que es cuerpo, carne, y Cristo, que es Dios. Tú estás compuesto de Jesucristo, tú estás compuesto de carne porque caminas sobre la tierra, y de Cristo porque es quien te ha hecho un nuevo, un hijo, un hijo, hermano de aquel que era el unigénito, que hoy es el primogénito. Entonces el verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primera de Timoteo 1:5, hablando el apóstol Pablo, dice: Cristo Jesús, Cristo, Dios, Jesús, Dios manifestado en una tienda o tabernáculo, manifestado en un cuerpo de carne y de sangre como el tuyo y el mío. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol: yo soy el primero. Y el verso 16, vea qué interesante que él dice, él se pone como primero entre los pecadores. Pero no solo se pone como primero entre los pecadores, sino, y habían otros discípulos y apóstoles antes que él, y mucha gente antes que él, pero el verso 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. Otra vez él se pone como el primero en recibir la clemencia. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Dios que habitó en una tienda, el Dios que se despojó a sí mismo, el Dios que tuvo que rogar, que tuvo que suplicar, que tuvo que llorar, que tuvo que sufrir, que tuvo que padecer, que tuvo que ser consolado por el Padre. Por eso es que Jesús es el primero en convertirse a Cristo, porque Cristo es Dios y fue el primero en el cual el Padre habitó, y fue el primero en el cual el Padre engendró, para ser llamado entonces el unigénito y luego el primogénito de muchos hermanos, o el primero de muchos hermanos. Bendito sea el Rey. Espero que esté comprendiendo, porque aunque es sencillo, muchas veces nuestra mente se resiste y dice pero. Sí, muchas veces Dios nos da una respuesta, y cuando viene una respuesta de Dios a nuestro espíritu, nuestra mente salta y hace 100 preguntas a la vez. Y muchas veces no hay que preguntar. Si tu espíritu lo recibe en paz y tú te gozas, créelo. Y luego las respuestas a la mente, luego la mente se le va a explicar y se le va a hacer entender. Pero no se puede entender a Dios con la mente para que llegue al espíritu, no. La Biblia dice: a Jacob envié la palabra y cayó en Israel. Sí, Dios envió la palabra a Jacob, que significa suplantador, pero cayó en su parte espiritual, que es Israel. Entonces la palabra no hace nada en Jacob, hace en Israel. Permite que entre a Israel y luego Jacob va a entender, pero primero es el espíritu. Bendito sea Dios Todopoderoso para siempre. Entonces sigue diciendo, verso 16, pero 1 Timoteo 1, pero por esto fui recibido de misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Jesucristo mostró después de la cruz toda la clemencia en el apóstol Pablo, pero antes el Verbo, Dios, había manifestado toda la clemencia en Jesús, el cual clamaba, suplicaba, lloraba con temor y temblor al Padre. Bendito sea el Rey. Por eso es el sacerdote, por eso Él es el sacerdote. Hechos capítulo 2, verso 29, ya estamos concluyendo, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Ponga atención, porque esto es importante. Varones hermanos, escuche, y escuche con su espíritu. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. ¿Qué? ¿Qué se puede decir del patriarca David? Verso 30, siendo profeta. David fue rey y fue profeta. ¿Sí?
Había sido ungido, el Espíritu venía de vez en cuando y le tomaba. Siendo profeta, o se posaba sobre él, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que le había jurado Dios al rey sacerdote David, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, que en cuanto a descendencia, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne y sangre, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. La promesa que Dios le da a David, él no le dice, mira, a David, simbólicamente yo voy a levantar al Cristo y simbólicamente de tus genes, de la carne. No, él, la promesa que le hace es a David como rey, como profeta, le dice que en cuanto a tu carne, David, en cuanto a tu carne, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, por supuesto, sabemos que el Cristo es Dios y era el verbo que vino a habitar en una tienda de campaña de carne y de sangre, como carne y sangre tenemos nosotros, porque Hebreos dice tenía que ser semejante en todo. Alabado sea el Rey. En cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, verso 31, habló de la resurrección de Cristo. Esta parte es importante. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma, Cristo tiene alma, pero si Cristo es el verbo, pero si Cristo es Dios, sí, Cristo tiene alma, porque cuando Cristo resucita, no resucitó solo, no, recuerde que Cristo es Dios que habitó en un cuerpo humano. Cuando Cristo resucita, ¿qué es un alma? Bueno, dice que cuando Dios sopló aliento de vida sobre el barro, o unió el polvo con su espíritu, dice que se produjo y fue el hombre un nepesh, y fue el hombre un alma. Espíritu y polvo, o espíritu y carne, hacen un alma. Cuando el verbo de Dios, que estaba con Dios, que era Dios, entra en la tienda de campaña de carne y de sangre, se produce un alma viviente. El alma son los recuerdos, las emociones, son las oraciones, las lágrimas, la alegría, la tristeza. Entonces había una profecía en cuanto a Cristo, que su alma, o sea, ya Dios no era solamente Dios del hombre, sino que Dios venía a ser un Dios hombre, un Dios con un alma que había sentido y experimentado el dolor y la angustia como tú y yo lo experimentamos a veces. Por eso es importante entender acerca de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Alabado sea el Rey. Recuerde que esto que hablamos, como dijo Lucas, muchos habían tratado de poner en orden la historia de las cosas, como las habían enseñado y comentado desde el principio. Y él dice, me pareció a mí entonces, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribirlas. ¿Sí? Lucas, siendo testigo, en su época, tuvo y debió de preguntar muchos detalles que no estaban claros y que muchos trataron de poner en orden. Ni siquiera él dice, lo que yo digo es exactamente lo que es, pero él dice, lo hice con diligencia, traté de ponerlo lo más claro que pude. Ahora, aquí estamos presentando la forma humana y divina de Jesús, Cristo. De Jesús el Cristo, de Jesucristo, o de Cristo en Jesús, o de Jesús Cristo, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla y en Jesucristo toda lengua confiesa, porque Jesucristo es perdón, salvación, Jesús, y Cristo, Dios, liberación, restauración. Jesucristo es la parte humana y la parte divina, que Él fue hecho
unigénito, Él fue engendrado hijo de Dios, no de voluntad de carne y de sangre, no fue por carne y sangre, sino porque el Verbo vino a habitar en Él, en esa tienda. Así igual nosotros ahora somos sus hermanos, y Él ya no es el unigénito porque no es único, sino es el primogénito, porque así como Él vino a ser nacido de Dios como Jesucristo, con un alma, nosotros también hemos sido nacidos de Dios. Bendito sea el Rey para siempre. Jesús no negó su humanidad. Cuando Bartimeo, hay un canto muy lindo de Bartimeo que dice: ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús le respondió. Eso decía: ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo. Pero Marcos 10:47 dice: Bartimeo, así decía Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba clamando a la parte humana, a la parte que sentía y que sufría y que se dolía y que lloraba, porque esa parte humana del Dios manifestado en un cuerpo de hombre, de carne y sangre, esa parte humana podía sentir, esa parte humana. Jesús no llegó y le dijo: mire, no, yo no soy hijo de David, o yo sí soy, o esto es simbólico. No, Jesús fue y le sanó. Él es Jesús, Él es Jesucristo, Él es el Dios manifestado en un hombre, Él es el Dios engendrado en un hombre, Él es el Dios, porque su nombre será Padre eterno. Este hijo que es nacido, su nombre será Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte, el Dios fuerte engendrado o nacido en Jesús hoy como Jesucristo. Bendito sea el Rey. Bendiciones, amados. Es para mí un gozo. Comparta, visítenos, vea toda la serie de videos en YouTube. Síganos también en Evangelio, www.evangelioeternohoy.com. Ahí están muchísimos escritos, y compártalo. Y si tiene alguna duda, por supuesto, por favor, escríbala. Yo sé que, como dije, cuando viene una verdad espiritual a nuestro Israel, Jacob comienza a preguntar 1001 cosas, porque la mente, pues por supuesto, tiene que entender tarde o temprano, ¿verdad? Pero primero es el espíritu. Bendito sea el Rey. Así es que eres bendecido, y gracias por estar ahí, gracias por ser mi amigo, mi hermano, por ser todos nosotros uno en Cristo, porque somos uno en Él. Fuimos destinados para ser uno conforme a la imagen de su Hijo. Bendito sea el Rey. Amén.